Radio Adventista presenta la lectura del libro La Esperanza Definitiva, 3 mensajes para un mundo que sufre. Ahora leeremos La Buena Noticia. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La mayoría de las personas ha escuchado la palabra Evangelio. Cuando alguien dice refiriéndose a algo que es la verdad del Evangelio, incluso si lo dice en un contexto secular, lo que quiere decir es que se trata de una verdad cierta, segura y confiable. Este concepto encaja perfectamente con el Evangelio tal como se revela en la Biblia, sobre todo en el mensaje del primer ángel con la frase «el Evangelio eterno». Es la verdad más cierta, más confiable de toda la creación. Pero, ¿qué quiere decir la Biblia con el término Evangelio? Un excelente ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 11, verso 5. A Juan el Bautista, un profeta que ayudó a anunciar la venida de Jesús, lo habían metido en la cárcel y al parecer no iba a salir pronto. De hecho, solo salió un cuerpo decapitado, tal como vemos en Mateo capítulo 14, verso 10. Desanimado por su encarcelamiento, comenzó a preguntarse por Jesús, quizás a dudar de él. Y cuando envió a sus hombres para que le preguntaran si realmente él era el que había de venir, es decir, el Mesías, Jesús respondió lo siguiente: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. La buena noticia, buenas nuevas, predicada a los pobres es otra manera de expresar el Evangelio. La versión Reina Valera de 1995 lo traduce así: a los pobres es anunciado el Evangelio. El término evangelio proviene de una palabra griega de la que se derivan las palabras evangelización o evangelizar. Pero el significado básico en griego es proclamar una noticia buena y esperanzadora sobre algo. Respecto a la Biblia, el Evangelio, la buena y esperanzadora noticia, es la venida de Jesucristo a la tierra. Veamos algunas de las casi 100 veces que el Nuevo Testamento utiliza este término. Un término paralelo en hebreo aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías 61:1, versículo que Jesús utilizó en referencia a su propia misión de predicar el Evangelio. Pero veamos los ejemplos en el Nuevo Testamento. Mateo 24:14 dice: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Lucas 20, verso 1 dice: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Romanos capítulo 1, verso 16 nos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Y en Efesios capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo escribió: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En cada uno de estos versículos simplemente se puede reemplazar la palabra evangelio con la frase buenas nuevas, y el mensaje sería el mismo. El evangelio es la buena nueva de lo que Jesús ha hecho por todos en el mundo. ¿A qué se refiere? A que si alguna vez hubo un momento en el que todo el mundo, necesitamos una buena noticia, es ahora, ¿no crees? Entonces, ¿cuál es la buena noticia del Evangelio? ¿Del Evangelio eterno? ¿Del mensaje del primer ángel? Un joven estaba sentado en un auto, de noche, junto a un amigo que, si bien era ateo, no estaba convencido de su ateísmo. A veces, este escéptico reincidente pensaba que Dios, algún Dios, tenía que existir. Después de todo,
Nada se creó a sí mismo. Para crearse a sí mismo tendría que haber existido ya, por lo que cualquier cosa que una vez no existiera, pero que llegó a existir, tuvo que originarse a partir de algo distinto de sí mismo. Por ejemplo, el auto en el cual iban sentados no se originó por sí mismo, no se creó a sí mismo. El aire que respiraban no se originó a sí mismo. Algo anterior al aire tuvo que haberlo creado. Tampoco el sistema solar se creó a sí mismo. Incluso el universo, como sea que se haya originado, no se originó por sí mismo. Algo tuvo que hacerlo. ¿Y quién o qué podría ser sino Dios? Asimismo, la belleza, la complejidad de la vida, de la naturaleza, aunque la sociedad, la ciencia y todo el mundo insistiera en que el universo surgió por casualidad y que toda la belleza y las maravillas de la vida fueron creadas sin ninguna intención o premeditación, a él no le parecía correcto. Pensar que alguien pintó un grafiti en un puente con un spray con más conciencia, planificación e intención que la creación de la vida, ya sea de un abejorro o del cerebro humano, le parecía demasiado. Y todas las maravillosas frutas y verduras, tan sabrosas, tan saludables, tan hermosas y tan acordes a las necesidades humanas, todas con sus propias semillas. También esto le hablaba de algo más que la pura casualidad, que el mero azar. Le hablaba de un creador consciente. Si bien su amigo cristiano le habló del gran conflicto y de la libertad inherente al amor y del riesgo inherente a la libertad, todavía el asunto del mal le inquietaba. En resumen, este ateo que luchaba consigo mismo se preguntaba cómo era realmente ese Dios, si es que existía, y estaba más convencido de que sí existía. «Dime», le preguntó a su amigo cristiano, «en menos de 200 palabras, ¿cómo es tu Dios?». «Muy bien», respondió el amigo, «el Dios al que adoro creó todo el universo. Cada átomo de cada estrella, de cada una de las 2 millones de billones de galaxias, no solo fue creado por Dios, sino que también lo sustenta en todo momento. Este mismo Dios, el Creador, hace 2000 años se hizo pequeño y se convirtió en un bebé humano en el vientre de una campesina judía en la tierra del antiguo Israel. Este bebé nació como el niño Jesús, y aunque humano como nosotros, vivió una vida sin pecado, una vida perfecta. Después, este Jesús, Dios encarnado, libremente se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado y la maldad de toda la especie humana. En otras palabras, el castigo que cada persona merecía por el mal que ha cometido, Jesús, el mismo Dios, lo llevó sobre sí para que ninguno de nosotros tengamos que enfrentarlo. ¿Quieres saber cómo es Dios? Contempla a Jesús muriendo en la cruz para que, en cierto sentido, tú no tengas que morir. Pues bien, así es Dios en menos de 200 palabras. A pesar de saber algo sobre el cristianismo, el ateo nunca antes había escuchado lo que su amigo le acababa de decir. Se quedó asombrado y luego exclamó: «Vaya, eso sí que es increíblemente esperanzador. Seguro que te da ánimo en la vida». «Sí, por eso se llama la buena noticia», le respondió el cristiano. Hemos leído un capítulo del libro La Esperanza Definitiva. Hasta la próxima.